Millonario racista deshereda a su único hijo, por amar a una mujer de otra raza, lo que su hijo hizo con la herencia secreta que su madre le dejó los dejó atónitos. El timbre del teléfono resonó en la oficina de Alejandro Valdés, interrumpiendo la firma de unos documentos. Frunció el ceño, irritado por la interrupción. ¿Qué pasa, Margarita?, gruñó al contestar. La voz temblorosa de su secretaria respondió: señor Valdés, es su hijo. Insiste en hablar con usted. Alejandro suspiró pesadamente. Pásame la llamada, papá. La voz de Carlos sonaba entusiasmada. Carlos, estoy ocupado. ¿Qué quieres, papá? Tengo grandes noticias. ¿Podemos vernos esta noche? Alejandro miró su agenda. Tengo una cena con los inversores japoneses. Por favor, papá. Es importante. Algo en el tono de su hijo le hizo ceder. Está bien. Ven a casa a las 9. Gracias, papá. Te veo luego. Alejandro colgó, intrigado y ligeramente preocupado. A las 9 en punto, el timbre de la mansión Valdés sonó. Alejandro abrió la puerta para encontrar a su hijo, Carlos, radiante de felicidad. Pasa, dijo Alejandro secamente. Carlos entró, su entusiasmo contrastando con la fría recepción de su padre. Papá, tengo algo increíble que contarte. Se sentaron en el lujoso salón. Alejandro sirvió 2 copas de whisky. Bien, ¿qué es tan importante? Carlos respiró hondo. Papá, he conocido a alguien. Alguien especial. Alejandro alzó una ceja. ¿Es por esto que me has hecho cancelar mi cena? No es solo alguien, papá. Creo que es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Alejandro se inclinó hacia adelante, su interés despertado. ¿Tan pronto? ¿Quién es? ¿La conozco? Carlos titubeó. No la conoces. Se llama Amara. Es increíble, papá. Inteligente, compasiva, divertida. ¿Amara? No es un nombre que haya escuchado antes. ¿De qué familia es? Carlos se removió incómodo. Bueno, verás. Amara no es de aquí. Es de Nigeria. Vino a estudiar medicina y Alejandro se levantó de golpe, su rostro enrojeciendo. ¿Nigeria? ¿Me estás diciendo que estás saliendo con una africana? Papá, por favor, escúchame. No. ¿Es que has perdido la cabeza? ¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a nuestra reputación? Carlos se puso de pie, enfrentando a su padre. ¿Reputación? ¿Es eso lo único que te importa? Me importa el legado de esta familia. Generaciones de sangre pura, arruinadas por un capricho tuyo. ¿Sangre pura? ¿Te estás escuchando, papá? Estamos en el siglo XXI, por Dios. Alejandro agarró a Carlos por los hombros. Escúchame bien. Vas a terminar con esa mujer ahora mismo. Carlos se zafó del agarre. No, papá. No lo haré. Amo a Amara y voy a casarme con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro retrocedió como si le hubieran abofeteado. Si haces eso, dijo con voz gélida, ya no serás mi hijo. Carlos palideció. Papá, por favor, no. Si sigues adelante con esto, estás fuera. Sin dinero, sin apellido, sin nada. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando una elección. ¿Tu familia o esa mujer? Carlos miró a su padre, lágrimas formándose en sus ojos. Pensé que me conocías mejor, papá. Pensé que me amabas lo suficiente como para... El amor no tiene nada que ver con esto, interrumpió Alejandro. Se trata de deber, de honor. No, papá. Se trata de tu odio. Tu maldito racismo. Alejandro golpeó la mesa con el puño. Cuidado con lo que dices, muchacho. ¿O qué? ¿Me vas a desheredar? Oh, espera, ya lo has hecho. Carlos, te lo advierto. No, papá. Ya he escuchado suficiente. Pensé que podrías cambiar. Que al ver lo feliz que soy, tal vez. Sal de mi casa, gruñó Alejandro. Carlos se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Sabes qué es lo más triste, papá? Que estás tan cegado por tu odio que ni siquiera te das cuenta de lo que estás perdiendo. La puerta se cerró de golpe, dejando a Alejandro solo con su ira y su whisky. A la mañana siguiente, Alejandro entró en su oficina como una tormenta. Su secretaria,
Margarita se encogió al verlo. Cancela todas mis citas de hoy, ordenó. Y llama a mi abogado. Lo quiero aquí en 1 hora. Sí, señor Valdés, respondió Margarita, notando las ojeras y el olor a alcohol. ¿Está todo bien? Alejandro la fulminó con la mirada. ¿Te pago para hacer preguntas? No, señor. Lo siento. Alejandro se encerró en su oficina, ignorando las miradas preocupadas de sus empleados. 1 hora después, su abogado, Ramón Fuentes, entraba en la oficina. Alejandro, ¿qué sucede? Parecía urgente. Siéntate, Ramón. Necesito hacer cambios en mi testamento. Ramón frunció el ceño. ¿Cambios? ¿Ha pasado algo, mi hijo? Alejandro escupió la palabra como si fuera veneno. Ha decidido traicionar a esta familia. ¿Traicionar? Alejandro, ¿de qué estás hablando? Alejandro le contó a Ramón sobre la conversación de la noche anterior. Con cada palabra, la expresión del abogado se volvía más sombría. Entiendo que estés molesto, Alejandro, pero ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Completamente. Quiero que Carlos sea removido del testamento. Ni un centavo para él. Ramón suspiró. Alejandro, como tu abogado y tu amigo, te aconsejo que lo pienses bien. Carlos es tu único hijo. Ya no, gruñó Alejandro. Ningún hijo mío se mezclaría con esa gente, y si cambia de opinión, no lo hará. Lo conozco. Es terco, como su madre. Ramón sacudió la cabeza. Aún así, tal vez deberíamos esperar. Dar tiempo para que las cosas se calmen. Alejandro golpeó el escritorio. No. Lo quiero hecho hoy mismo. ¿Entendido? Está bien, está bien. Prepararé los documentos. Pero, Alejandro, piénsalo bien. Esto no es algo que se pueda deshacer fácilmente, no hay nada que pensar. Haz tu trabajo, Ramón. El abogado asintió resignado y salió de la oficina. Esa tarde, Alejandro recibió otra visita inesperada. Su hermana, Elena, entró sin anunciarse. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Alejandro?, exigió. Hola a ti también, querida hermana, respondió Alejandro con sarcasmo. No me vengas con esas. Carlos me llamó. ¿Es cierto? ¿Lo has desheredado? Mis asuntos financieros no son de tu incumbencia, Elena. Elena se acercó al escritorio, furiosa. Se trata de mi sobrino. Por supuesto que es de mi incumbencia. Carlos tomó su decisión. Ahora debe vivir con las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Por enamorarse? ¿Te estás escuchando? Alejandro se levantó, enfrentando a su hermana. Se está arruinando la vida. Estoy protegiéndolo. Elena soltó una risa amarga. ¿Protegiéndolo? Lo estás castigando por no ser el títere racista que quieres que sea. Cuidado, Elena. No te metas en esto, ¿o qué? ¿Me desheredarás a mí también? Adelante. Prefiero estar del lado correcto de la historia. El lado correcto, se burló Alejandro. Siempre fuiste una idealista ingenua, y tú siempre fuiste un bastardo arrogante. ¿Crees que papá estaría orgulloso de lo que estás haciendo? No metas a papá en esto, ¿por qué no? Él construyó este imperio desde cero. ¿Y para qué? ¿Para qué tú lo uses como arma contra tu propio hijo? Alejandro se desplomó en su silla. No lo entiendes, Elena. Esto es más grande que Carlos o yo. Es sobre preservar lo que somos. ¿Y qué somos exactamente, Alejandro? Porque desde donde yo estoy, solo veo a un hombre amargado destruyendo a su familia por prejuicios obsoletos. Vete, Elena. Esta discusión se terminó. Elena se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Piensa bien lo que estás haciendo, hermano. Porque cuando te des cuenta de tu error, podría ser demasiado tarde. La puerta se cerró, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Esa noche, Alejandro no podía dormir. Las palabras de Elena resonaban en su mente. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Encendió la lámpara de su mesita de noche y tomó una vieja fotografía. En ella, un Carlos de 5 años sonreía a la cámara, sentado en el regazo de su madre. «Oh, María», susurró Alejandro. ¿Qué pensarías de todo esto? Como si respondiera a su pregunta, el teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola», respondió Alejandro, intrigado. «Señor Valdés», dijo una voz femenina con acento. «Mi nombre es Amara».
Soy la novia de Carlos. Alejandro se tensó. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Señor Valdés, por favor, escúcheme. Sé que no me conoce, pero amo a su hijo. Y sé que él lo ama a usted. No sabes nada, gruñó Alejandro. Sé que está dolido. Sé que tiene miedo. Pero, señor Valdés, el amor no conoce color. Carlos es un hombre maravilloso, y eso es gracias a usted y a su esposa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No sabes de lo que hablas, tal vez no. Pero sé que una familia es preciosa. No la destruya por miedo o prejuicio. Por favor, denos una oportunidad. Yo, no puedo, dijo Alejandro, su voz quebrándose. Puede. Solo tiene que querer hacerlo. Piénselo, señor Valdés. Por Carlos. Por usted mismo. La llamada terminó, dejando a Alejandro con el corazón acelerado y la mente en conflicto. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a la oficina. Su decisión estaba tomada. Margarita llamó a su secretaria. Comunícame con Ramón Fuentes. Minutos después, el abogado estaba al teléfono. Alejandro, ¿has reconsiderado lo del testamento? No, respondió Alejandro con firmeza. Quiero que procedas como te indiqué ayer. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás completamente seguro? Lo estoy. Carlos ha hecho su elección. Ahora yo hago la mía. Muy bien, suspiró Ramón. Prepararé los documentos finales. Alejandro colgó y se quedó mirando por la ventana de su oficina. En el reflejo del cristal, vio a un hombre que apenas reconocía. Lo siento, Carlos, murmuró. Pero así es como debe ser. El sol de la mañana iluminaba la ciudad, indiferente al drama que se desarrollaba en la Torre Valdés. Para el mundo exterior, era un día como cualquier otro. Pero para la familia Valdés, era el día en que todo cambiaría para siempre. Semanas pasaron. La noticia de la desherencia de Carlos se filtró en los círculos sociales de la élite. Los rumores corrían como pólvora, cada versión más escandalosa que la anterior. Alejandro se sumergió en su trabajo, ignorando las miradas de lástima y los susurros a sus espaldas. Pero cada noche, al volver a su mansión vacía, el peso de su decisión lo aplastaba. Una tarde, mientras revisaba unos contratos, su teléfono sonó. Era un número que no había visto en semanas. Carlos, respondió, su voz una mezcla de sorpresa y ansiedad. Hola, papá, la voz de Carlos sonaba cansada. Necesitamos hablar. Carlos, yo. No, papá. Por favor, solo escucha. He intentado entenderte. He intentado ver las cosas desde tu perspectiva. Pero no puedo. No puedo entender cómo el hombre que me enseñó a ser fuerte, a luchar por lo que creo, ahora me castiga por hacer exactamente eso. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Carlos, hijo, las cosas no son tan simples, ¿no lo son? Porque para mí es bastante simple, papá. Amo a Amara. Ella me hace feliz. Pensé que eso sería suficiente para ti. La felicidad no lo es todo, Carlos. Hay responsabilidades, expectativas. ¿Expectativas de quién? ¿Tuyas? ¿De tus amigos del club de golf? ¿De una sociedad que se aferra a ideas arcaicas? Alejandro apretó el puño. No entiendes las consecuencias de tus acciones. No, papá. Tú no entiendes las consecuencias de las tuyas. ¿Sabes qué? No te llamé para discutir. Te llamé para decirte que Amara y yo nos vamos a casar. La ceremonia es en 2 semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Carlos, por favor, no hagas esto. Ya está hecho, papá. Te estoy invitando, no pidiendo permiso. Espero que vengas, que conozcas a Amara, que veas lo maravillosa que es. Pero si decides no hacerlo, lo entenderé. Solo quería que lo supieras de mí. Antes de que Alejandro pudiera responder, Carlos colgó. Se quedó mirando el teléfono, sintiendo que un abismo se abría entre él y su hijo. Los días siguientes fueron un torbellino para Alejandro. La noticia de la boda inminente de Carlos se extendió rápidamente. Sus socios comerciales lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Sus amigos del club susurraban a sus espaldas.
Incluso sus empleados parecían caminar de puntillas a su alrededor. Una tarde, mientras intentaba concentrarse en un informe financiero, su hermana Elena irrumpió en su oficina. «¿Ya estás satisfecho, Alejandro?», exigió, arrojando una invitación de boda sobre su escritorio. Alejandro la miró, su rostro una máscara de indiferencia. «Elena, no tengo tiempo para esto». «¿O no tienes tiempo para discutir cómo estás destruyendo a tu familia? ¿Cómo estás perdiendo la oportunidad de ser parte de uno de los días más importantes en la vida de tu hijo?» «Carlos tomó su decisión», respondió Alejandro, su voz tensa. «Yo tomé la mía». Elena se inclinó sobre el escritorio, sus ojos ardiendo de furia. «¿Y esa decisión incluye perderte el resto de su vida? ¿Los nietos que podrías tener? ¿Todo por tu maldito orgullo?» «No es orgullo, Elena. Es principio». «¿Principio?». Elena soltó una risa amarga. ¿Qué principio justifica rechazar a tu propio hijo? Alejandro se levantó, enfrentando a su hermana. «No espero que lo entiendas. Nuestro padre». «No te atrevas a meter a papá en esto», interrumpió Elena. «Papá estaría avergonzado de ti. Él construyó este imperio desde cero para darnos una vida mejor, no para que lo uses como arma contra tu propio hijo. Papá entendería la importancia de mantener nuestro legado». «¿Legado? ¿Te refieres a tu legado de odio y prejuicio? Porque déjame decirte algo, hermano. El verdadero legado lo está construyendo Carlos ahora. Un legado de amor, de aceptación, de ver más allá del color de la piel». Alejandro sintió que le faltaba el aire. Las palabras de Elena lo golpeaban como puñetazos. «Vete, Elena». Esta discusión se terminó. Elena se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Sabes, Alejandro, siempre pensé que eras el más fuerte de nosotros. Pero ahora veo que eres el más débil. Porque se necesita verdadera fuerza para cambiar, para admitir que estás equivocado. Y tú eres demasiado cobarde para hacerlo». La puerta se cerró de golpe, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y la invitación de boda sobre su escritorio. La noche antes de la boda, Alejandro no podía dormir. Daba vueltas en su cama king size, las sábanas de seda enredadas alrededor de sus piernas. Las palabras de Elena, de Carlos, incluso las de Amara, resonaban en su mente. Se levantó y se dirigió a su estudio. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto vieja. En ella, un Carlos de 5 años sonreía ampliamente, sentado en los hombros de Alejandro. Ambos se veían felices, despreocupados. «¿En qué momento cambió todo?», murmuró Alejandro, pasando su dedo por la imagen. El timbre del teléfono lo sobresaltó. «¿Quién llamaría a esta hora?». «Hola», respondió, su voz ronca por la falta de sueño. «¿Señor Valdés?». Una voz femenina, con un ligero acento, sonó al otro lado de la línea. Alejandro se tensó. «Amara». «Sí, soy yo. Sé que es tarde, y sé que probablemente no quiera hablar conmigo, pero necesitaba intentarlo una última vez». «¿Intentar qué exactamente?». Hubo una pausa, un suspiro profundo. «Intentar hacerle entender cuánto lo ama Carlos. Cuánto lo necesita mañana». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Señorita, aprecio su preocupación. Pero esto no es asunto suyo». «Con todo respeto, señor Valdés, sí lo es. Voy a casarme con su hijo. Eso nos convierte en familia, le guste o no». La audacia de la mujer lo dejó sin palabras por un momento. «Usted no entiende». «No, señor Valdés. Es usted quien no entiende. ¿Sabe qué me dijo Carlos cuando le pregunté por qué se enamoró de mí? Dijo que le recordaba a su padre. Que tenía la misma determinación, la misma pasión por la vida». Alejandro sintió que le faltaba el aire. «¿Él dijo eso?». «Sí. Carlos lo admira más de lo que usted cree. Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, sigue hablando de usted con respeto y amor. ¿No ve lo mucho que lo está lastimando su ausencia?». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandro. «Yo no puedo». «Sí puede, señor Valdés. Solo tiene que querer hacerlo. Por favor, venga mañana. No por mí, ni siquiera por usted. Hágalo por Carlos». La llamada terminó, dejando a Alejandro con el corazón acelerado y la mente en conflicto. Se quedó despierto el resto de la noche, mirando la foto, recordando momentos con Carlos,
pensando en las palabras de Amara. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Alejandro tomó una decisión. Se levantó, se duchó y se vistió con su mejor traje. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, vio a un hombre que apenas reconocía. Pero por primera vez en semanas, vio un destello de esperanza en sus ojos. Tomó las llaves de su auto y salió de la mansión. Tenía una boda a la que asistir. Carlos Valdés se ajustó la corbata frente al espejo, sus manos temblando ligeramente. El gran día había llegado, pero la ausencia de su padre pesaba sobre él como una losa. ¿Estás bien?, preguntó su mejor amigo y padrino, Miguel, entrando en la habitación. Carlos forzó una sonrisa. Sí, claro. ¿Por qué no lo estaría? Miguel levantó una ceja. Tal vez porque tu padre no está aquí y estás a punto de casarte con la mujer que él desaprueba. Miguel, lo siento, lo siento. Sé que no quieres hablar de eso. Pero, Carlos, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Carlos se volvió hacia su amigo, su rostro una mezcla de determinación y dolor. ¿Qué quieres decir? Vamos, hombre. Has perdido tu herencia, tu apellido prácticamente. ¿Vale la pena? ¿Estás sugiriendo que debería dejar a Amara solo porque mi padre es un racista? Miguel levantó las manos en señal de rendición. Hey, solo estoy siendo el abogado del diablo aquí. Sabes que adoro a Amara. Pero también sé lo mucho que significaba para ti el legado de tu familia. Carlos suspiró, sentándose en el borde de la cama. Sí, significaba mucho. Pero Amara, ella es mi futuro, Miguel. Si mi padre no puede ver eso, es su problema, no el mío. ¿Y estás bien con eso? Con no volver a hablar con tu padre. Carlos se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en el suelo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No, no estoy bien con eso. ¿Pero qué otra opción tengo? Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Elena, la tía de Carlos, entró como un torbellino. Carlos. Tienes que ver esto. Carlos se levantó de un salto. Tía Elena, ¿qué pasa? Elena encendió la televisión en la habitación. En la pantalla apareció un reportero frente a la mansión Valdés. Fuentes confirman que Alejandro Valdés, el magnate inmobiliario, ha salido de su mansión esta mañana vistiendo lo que parece ser un traje de etiqueta. Especulaciones sugieren que podría estar en camino a la boda de su hijo Carlos, a pesar de los rumores de una ruptura familiar. Carlos apagó la televisión, su rostro pálido. No, no puede ser. Elena puso una mano en su hombro. Carlos, cariño, ¿qué quieres hacer? Yo, no lo sé, respondió Carlos, su voz temblorosa. ¿Y si viene solo para causar problemas? Miguel intervino. O tal vez finalmente entró en razón. Carlos, esto podría ser bueno. Carlos soltó una risa amarga. ¿Cómo podría ser bueno que aparezca de repente después de meses de silencio? ¿En el día de mi boda? Elena lo abrazó. Escucha, Carlos. Conozco a mi hermano. Es terco como una mula, pero si está viniendo, debe tener una buena razón. Carlos se apartó, pasándose una mano por el pelo. No puedo lidiar con esto ahora. Tengo que casarme en menos de una hora. ¿Quieres que lo detenga si aparece?, ofreció Miguel. Carlos lo miró, considerando la oferta por un momento. Finalmente, sacudió la cabeza. No. Si viene, déjalo entrar. Pero no le digas a Amara. No quiero que se preocupe. Elena y Miguel intercambiaron miradas preocupadas, pero asintieron. Está bien, sobrino, dijo Elena. Ahora, termina de arreglarte. Tienes una novia esperándote. Mientras tanto, en otra habitación del hotel, Amara se preparaba con ayuda de su mejor amiga, Zainab. ¿Estás nerviosa?, preguntó Zainab, ajustando el velo de Amara. Amara sonrió, sus ojos brillando de emoción. Un poco. Pero más que nada, estoy feliz. No puedo creer que finalmente esté pasando. Zainab la miró a través del espejo. Incluso con todo el drama familiar, la sonrisa de Amara vaciló por un momento. Bueno, desearía que las cosas fueran diferentes. Que el padre de Carlos estuviera aquí. Pero no podemos cambiar cómo se siente. ¿Has hablado con Carlos sobre eso? Debe ser difícil para él. Amara asintió. Lo es. Puedo ver cuánto le duele, aunque intenta ocultarlo. Anoche,
anoche llamé a su padre. Zainab casi deja caer el ramo de flores que estaba arreglando. ¿Qué? ¿Hablaste con Alejandro Valdés? El hombre que prácticamente te odia sin conocerte. Sí, lo hice. Tenía que intentarlo una última vez. Por Carlos. ¿Y qué pasó? Amara suspiró. No lo sé. Parecía conmovido, tal vez. Pero no dijo que vendría. Antes de que Zainab pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era la madre de Amara, Adebola. ¿Están listas, chicas? Es casi la hora. Amara se miró en el espejo una última vez, alisando su vestido. Estoy lista, mamá. Adebola se acercó a su hija, lágrimas en sus ojos. Oh, mi niña. Estás hermosa. Gracias, mamá, dijo Amara, abrazando a su madre. Ojalá papá estuviera aquí para verlo. Adebola acarició el rostro de su hija. Él está aquí, cariño. En nuestros corazones. Y estaría tan orgulloso de ti como yo lo estoy. Zainab, sintiendo la intimidad del momento, se excusó para ir a revisar los últimos detalles de la ceremonia. Una vez solas, Adebola tomó las manos de su hija. Amara, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Amara frunció el ceño. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Casarte con un hombre cuya familia no te acepta. Mamá, ya hemos hablado de esto. Amo a Carlos, lo sé, cariño. Pero el amor no siempre es suficiente. ¿Has pensado en lo difícil que será? Los comentarios, las miradas. Amara se apartó, su rostro una mezcla de determinación y frustración. ¿Crees que no lo he pensado? ¿Que no he pasado noches en vela preocupándome por eso? Pero, mamá, si me rindo ahora, si dejo que el miedo y el prejuicio ganen, ¿qué mensaje estaría enviando? Adebola sonrió tristemente. El mismo mensaje que tu padre y yo enviamos cuando dejamos Nigeria. Que a veces, para construir una vida mejor, hay que dejar atrás el pasado. Esto es diferente, mamá. No estoy huyendo. Estoy enfrentando el problema de frente. Carlos y yo, juntos, podemos cambiar las cosas. Podemos demostrar que el amor es más fuerte que cualquier prejuicio. Adebola abrazó a su hija. Oh, mi valiente niña. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Yo estoy orgullosa de ti. Amara se apartó, limpiándose una lágrima. Gracias, mamá. Ahora, vamos. Tengo una boda a la que asistir. En el salón donde se celebraría la ceremonia, los invitados comenzaban a tomar sus asientos. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, mezclado con la suave música de fondo. Miguel, en su papel de padrino, saludaba a los invitados en la puerta. De repente, se quedó paralizado. Alejandro Valdés acababa de entrar en el salón. Señor Valdés, dijo Miguel, su voz tensa. No esperábamos verlo aquí. Alejandro, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. Miguel. ¿Dónde está mi hijo? Preparándose. Señor Valdés, con todo respeto, ¿qué hace aquí? Si ha venido a causar problemas. No, interrumpió Alejandro. He venido a ver a mi hijo casarse. Miguel lo miró con escepticismo. ¿Estás seguro? Porque si esto es algún tipo de truco. No es ningún truco, dijo Alejandro, su voz cansada. Sé que he cometido errores. Muchos errores. Pero estoy aquí ahora. ¿Puedo ver a Carlos? Antes de que Miguel pudiera responder, Elena apareció. Alejandro, dijo, su voz una mezcla de sorpresa y cautela. No puedo creer que hayas venido. Elena, Alejandro asintió hacia su hermana. ¿Puedo hablar con Carlos? Elena y Miguel intercambiaron miradas. Finalmente, Elena asintió. Está bien. Pero te advierto, Alejandro. Si haces algo para arruinar este día, no lo haré, prometió Alejandro. Solo quiero hablar con mi hijo. Elena lo guió hasta la habitación donde Carlos se preparaba. Llamó suavemente a la puerta. Carlos, cariño. Hay alguien aquí que quiere verte. La puerta se abrió, y Carlos se quedó petrificado al ver a su padre. Papá, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Alejandro dio un paso adelante, sus ojos llenos de emoción. Carlos, hijo mío. Yo, he venido a pedirte perdón.
Carlos se quedó en silencio, su rostro una máscara de emociones encontradas. Sé que te he lastimado, continuó Alejandro. Sé que he sido terco, y prejuicioso, y un mal padre. Pero estoy aquí ahora. Si me lo permites, me gustaría estar presente en tu boda. Carlos miró a su padre, luego a Elena, quien asintió levemente. ¿Por qué ahora, papá? ¿Qué ha cambiado? Alejandro suspiró. Todo ha cambiado, hijo. Yo he cambiado. O al menos, estoy tratando de cambiar. Anoche hablé con Amara. Los ojos de Carlos se abrieron de sorpresa. ¿Hablaste con Amara? ¿Cuándo? Me llamó. Y me hizo ver lo mucho que te estaba lastimando. Lo mucho que me estaba perdiendo por mi terquedad. Carlos se pasó una mano por el pelo, visiblemente agitado. Papá, no puedes aparecer así, de repente, y esperar que todo esté bien. Has dicho cosas horribles, has hecho cosas horribles, lo sé, hijo. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para estar aquí hoy, para conocer a Amara, para ser parte de tu vida otra vez. Carlos miró a su padre, años de dolor y resentimiento luchando contra el amor y el anhelo de reconciliación. ¿Y si no estoy listo para darte esa oportunidad?, preguntó Carlos, su voz quebrada. Alejandro asintió, lágrimas en sus ojos. Lo entenderé. Me iré si eso es lo que quieres. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, Carlos. Orgulloso del hombre en que te has convertido, a pesar de mis errores. Carlos se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, habló. Puedes quedarte. Pero no prometo nada, papá. Esto no arregla todo lo que ha pasado. Lo sé, hijo. Y te prometo que haré todo lo posible para ganarme tu confianza de nuevo. Carlos asintió. Bien. Ahora, si me disculpas, tengo que terminar de prepararme. Voy a casarme en unos minutos. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en meses. Por supuesto. Y Carlos, gracias. Mientras Alejandro salía de la habitación, Elena se acercó a su sobrino. ¿Estás bien, cariño? Carlos respiró hondo. No lo sé, tía. Pero creo que hice lo correcto. Elena lo abrazó. Estoy orgullosa de ti, Carlos. Ahora, vamos. Tienes una novia esperándote. La música comenzó a sonar, y todos los invitados se pusieron de pie. Amara apareció en la entrada del salón, radiante en su vestido blanco. Carlos la esperaba en el altar, su rostro iluminado de amor y emoción. Mientras Amara caminaba por el pasillo, sus ojos se encontraron con los de Carlos. Por un momento, todo lo demás desapareció. No existía el drama familiar, ni los prejuicios, ni las dificultades. Solo ellos dos, y el amor que compartían. Cuando Amara llegó al altar, Carlos tomó sus manos. «Estás hermosa», susurró. Amara sonrió. «Y tú estás muy guapo». «¿Estás listo?», Carlos asintió. Más que nunca, el oficiante comenzó la ceremonia. Queridos amigos y familiares, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Carlos y Amara. Mientras la ceremonia avanzaba, Carlos no pudo evitar mirar hacia donde estaba sentado su padre. Alejandro lo observaba con una mezcla de emociones en su rostro, orgullo, arrepentimiento, y algo que Carlos no había visto en mucho tiempo, esperanza. El oficiante continuó: Carlos y Amara han decidido escribir sus propios votos. Carlos, ¿quieres comenzar? Carlos respiró hondo, sus ojos fijos en Amara. Amara, cuando te conocí, mi mundo cambió. No solo porque me enamoré de ti, sino porque me enseñaste a ver el mundo de una manera diferente. Me mostraste que el amor no tiene color, que la familia es más que sangre y que la verdadera fuerza está en mantenerse fiel a uno mismo, sin importar las consecuencias. Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. Estos últimos meses han sido difíciles, pero tú has sido mi roca. Me has enseñado que el amor puede superar cualquier obstáculo. Te prometo que estaré siempre a tu lado, en los buenos y malos momentos. Prometo amarte, respetarte y apoyarte en todo lo que hagas. Y prometo que juntos, construiremos un futuro lleno de amor, comprensión y respeto mutuo. Amara sonrió, lágrimas de felicidad en sus ojos. El oficiante se volvió hacia ella. Amara, es tu turno. Amara tomó las manos de Carlos, mirándolo a los ojos.
Carlos, desde el primer día que te conocí, supe que eras especial. No solo por tu amabilidad y tu sonrisa, sino por tu corazón. Un corazón que ve más allá de las apariencias, que lucha por lo que es correcto, que ama sin condiciones. Hizo una pausa, respirando profundamente. Estos meses han sido un desafío, es cierto. Pero me han mostrado lo fuerte que eres, lo valiente que eres. Me has enseñado que el amor verdadero requiere sacrificio, pero que vale la pena cada momento. Te prometo estar siempre a tu lado, ser tu compañera en cada aventura, tu apoyo en cada desafío. Prometo amarte en los buenos y malos momentos, respetarte siempre y construir contigo un hogar lleno de amor, comprensión y aceptación. No había un ojo seco en la sala. Incluso Alejandro, sentado en la última fila, se limpiaba discretamente una lágrima. El oficiante sonrió. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Carlos, puedes besar a la novia. Carlos tomó el rostro de Amara entre sus manos y la besó con ternura. Los aplausos y vítores llenaron la sala. Mientras la pareja se giraba para enfrentar a los invitados, Carlos vio a su padre ponerse de pie, aplaudiendo con los demás. Sus miradas se cruzaron por un momento y Carlos vio algo que no esperaba, una sonrisa genuina en el rostro de su padre. La recepción estaba en pleno apogeo. La música sonaba, la gente bailaba y el ambiente era de pura alegría. Carlos y Amara se movían entre los invitados, recibiendo felicitaciones y buenos deseos. En un momento dado, Carlos vio a su padre de pie en un rincón, solo, con una copa en la mano. Después de un momento de duda, se acercó a él. «Papá», dijo Carlos, su voz una mezcla de precaución y esperanza. Alejandro se volvió hacia él, una sonrisa tímida en su rostro. «Hijo». Fue una ceremonia hermosa. «Gracias», respondió Carlos. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Carlos hablara de nuevo. «Yo, me alegro de que hayas venido», Alejandro asintió. «Yo también, hijo». «Yo también». Antes de que pudieran decir más, Amara se acercó. «Carlos, cariño, tu tía Elena quiere, oh». Se detuvo al ver a Alejandro. Carlos tomó la mano de Amara. «Amara, creo que no has conocido formalmente a mi padre». «Papá, esta es Amara». «Mi esposa». Alejandro miró a Amara, y por un momento, Carlos temió lo peor. Pero entonces, para su sorpresa, Alejandro extendió su mano. «Es un placer conocerte finalmente, Amara», dijo Alejandro, su voz suave. «Y, me gustaría pedirte disculpas. Por todo». Amara tomó su mano, una sonrisa cautelosa en su rostro. «Gracias, señor Valdés. Aprecio sus palabras. Por favor, llámame Alejandro», dijo él. Luego, mirando a ambos, añadió, «sé que tengo mucho que compensar. Mucho que aprender. Pero si me dan la oportunidad, me gustaría intentarlo». Carlos y Amara intercambiaron una mirada. Finalmente, Carlos habló. «Es un comienzo, papá. Un buen comienzo». La tensión se disipó un poco, y los tres comenzaron una conversación tentativa. A medida que hablaban, Carlos notó cómo su padre realmente escuchaba a Amara, haciendo preguntas sobre su trabajo, su familia, sus sueños. Desde el otro lado de la sala, Elena observaba la escena con una sonrisa. Se acercó a Miguel, que estaba junto al bar. «Mira eso», dijo, señalando hacia Carlos, Amara y Alejandro. «¿Quién lo hubiera pensado?». Miguel sonrió. «Es un milagro de bodas, supongo». «¿Crees que durará?». Elena suspiró. «No lo sé. Alejandro tiene mucho que compensar. Pero esto es un buen comienzo». Mientras la noche avanzaba, Carlos y Amara se encontraron un momento a solas en el balcón del salón. «¿Estás bien?», preguntó Amara, notando la mirada pensativa de Carlos. Carlos la miró, una sonrisa suave en su rostro. «Sí, es solo, ha sido un día lleno de sorpresas». Amara asintió. «¿Tu padre?». «Sí», Carlos suspiró. «No puedo creer que esté aquí». «¿Qué esté intentando?». «Es un comienzo», dijo Amara, repitiendo las palabras de Carlos. «Lo sé. Es solo que, parte de mí quiere perdonarlo, darle otra oportunidad. Pero otra parte, tiene miedo», terminó Amara por él. «Es comprensible, Carlos. Ha pasado mucho». Carlos la abrazó. «¿Qué haría yo sin ti?». Amara sonrió.
probablemente te perderías en el camino a casa. Carlos rió, besando su frente. Probablemente. Amara, yo. Fue interrumpido por Miguel, que apareció en el balcón. Lo siento, tortolitos, pero es hora del primer baile. Carlos y Amara se miraron, sonriendo. Vamos allá, dijo Carlos. Mientras caminaban de vuelta al salón, Carlos vio a su padre hablando con su tía Elena. Por un momento, recordó todas las peleas, todas las palabras duras. Pero luego vio la sonrisa en el rostro de su padre, la forma en que miraba a Amara con respeto en lugar de desdén. Tal vez, pensó Carlos, realmente era un nuevo comienzo. La música comenzó a sonar, y Carlos tomó a Amara en sus brazos para su primer baile como marido y mujer. Mientras giraban por la pista, Carlos se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, a pesar de todo el dolor, estaba exactamente donde debía estar. Te amo, susurró a Amara. Ella le sonrió, sus ojos brillando. Y yo a ti. Y en ese momento, con Amara en sus brazos y el futuro por delante, Carlos supo que todo estaría bien. Meses después de la boda, Carlos estaba en su oficina, revisando algunos documentos cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Hola, respondió, intrigado. Carlos Valdés, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Señor Valdés, soy la abogada Patricia Reyes. Represento el estado de su difunta madre, María Valdés. Carlos se enderezó en su silla. ¿Mi madre? Pero ella falleció hace años. Sí, lo sé, dijo la abogada. Me disculpo por contactarlo tan tarde, pero hubo algunas complicaciones con el testamento de su madre. Acaban de ser resueltas. No entiendo, dijo Carlos, su mente dando vueltas. Mi padre se encargó de todo cuando ella murió. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señor Valdés, parece que su madre dejó un testamento secreto. Uno que su padre desconocía. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? Su madre le dejó una suma considerable de dinero, señor Valdés. Una cuenta que su padre no podía tocar. Según sus instrucciones, debía ser entregada a usted en su 30º cumpleaños o en el día de su boda, lo que ocurriera primero. Carlos se quedó en silencio, tratando de procesar la información. Señor Valdés, ¿sigue ahí? Sí, respondió Carlos. Es mucho para asimilar. Lo entiendo, dijo la abogada. ¿Le gustaría programar una reunión para discutir los detalles? Carlos asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Sí, por favor. Después de acordar una fecha para la reunión, Carlos colgó el teléfono, su mente dando vueltas. ¿Su madre le había dejado dinero en secreto? ¿Por qué? Tomó el teléfono de nuevo, esta vez para llamar a Amara. Necesitaba compartir esto con alguien, y no había nadie en quien confiara más que en su esposa. Mientras esperaba que Amara contestara, Carlos miró por la ventana de su oficina. El sol brillaba sobre la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Carlos entró en la oficina de la abogada Patricia Reyes, su corazón latiendo con fuerza. Amara lo seguía de cerca, su mano firmemente entrelazada con la de él. Señor y señora Valdés, por favor, tomen asiento, dijo Patricia, señalando las sillas frente a su escritorio. Carlos se aclaró la garganta. Gracias por recibirnos, doctora Reyes. Debo admitir que estoy bastante nervioso. Patricia sonrió amablemente. Es comprensible. No todos los días se descubre una herencia secreta. Sobre eso, intervino Amara. ¿Podría explicarnos exactamente qué está pasando? Patricia asintió, sacando una carpeta de su escritorio. Por supuesto. Como le mencioné a Carlos por teléfono, su madre, María Valdés, dejó un testamento secreto. En él, estableció un fideicomiso para Carlos, que debía mantenerse oculto de su padre, Alejandro Valdés. Carlos frunció el ceño. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mi madre haría algo así? Patricia abrió la carpeta y sacó una carta. Creo que esto responderá a sus preguntas. Es una carta que su madre dejó para usted, Carlos. Debía ser entregada junto con la notificación del fideicomiso. Con manos temblorosas, Carlos tomó la carta. La abrió y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Lo siento mucho, mi amor. Espero haber tenido la oportunidad de verte crecer, de verte convertirte en el hombre maravilloso que sé que serás.
Pero si no fue así, quiero que sepas que te amé cada día de mi vida, y que seguiré amándote donde quiera que esté. He tomado la decisión de dejar este fideicomiso para ti, oculto de tu padre. No fue una decisión fácil, pero creo que es necesaria. Verás, Carlos, tu padre es un buen hombre en muchos aspectos, pero tiene ideas que no comparto. Ideas sobre las personas, sobre el mundo, que temo puedan influenciarte de la manera equivocada. Este dinero es para ti, para que puedas forjar tu propio camino. Para que puedas tomar tus propias decisiones sin sentirte atado por las expectativas o los prejuicios de nadie. Quiero que seas libre, Carlos. Libre para amar a quien quieras, para ayudar a quienes quieras, para ser quien quieras ser. Úsalo sabiamente, mi amor. Haz del mundo un lugar mejor. Y recuerda siempre que te amo, sin importar qué. Tu madre, María. Carlos terminó de leer, lágrimas corriendo por sus mejillas. Amara lo abrazó con fuerza, sus propios ojos húmedos. Patricia esperó un momento antes de hablar. Señor Valdés, entiendo que esto debe ser abrumador. Pero hay detalles prácticos que debemos discutir. Carlos asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, por supuesto. ¿De cuánto estamos hablando exactamente? Patricia sacó otro documento. El fideicomiso se estableció con una suma inicial de $5 millones. Con los intereses acumulados durante todos estos años, actualmente asciende a poco más de 15 millones. Amara jadeó. ¿15 millones? Carlos se quedó boquiabierto. Yo no puedo creerlo. Es demasiado. Su madre fue muy clara en sus instrucciones, continuó Patricia. El dinero es suyo para usarlo como usted crea conveniente. No hay condiciones ni restricciones. Carlos miró a Amara, luego de vuelta a Patricia. Necesito tiempo para procesarlo todo. ¿Qué debo hacer ahora? Por ahora, nada, respondió Patricia. El dinero está seguro en el fideicomiso. Puede dejarlo ahí el tiempo que necesite para decidir qué hacer con él. Mientras tanto, estos son los documentos que necesitará revisar y firmar cuando esté listo. Le entregó a Carlos una carpeta llena de papeles. Carlos la tomó, sintiéndola pesada en sus manos, como si contuviera mucho más que solo documentos legales. Gracias, doctora Reyes, dijo Amara, poniéndose de pie. Nos pondremos en contacto una vez que hayamos revisado todo. Patricia asintió. Por supuesto. Y Carlos, si me permite decirlo, su madre estaría orgullosa de usted. Carlos sonrió débilmente. Gracias. Eso espero. Esa noche, en su apartamento, Carlos y Amara estaban sentados en el sofá, la carpeta de documentos abierta frente a ellos en la mesa de café. 15 millones, murmuró Carlos, aún incrédulo. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? Amara lo miró, una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Qué quieres hacer con él? Carlos se pasó una mano por el pelo. No lo sé. Es decir, podríamos hacer tantas cosas. Comprar una casa, viajar, invertir. O, sugirió Amara suavemente, podríamos usar ese dinero para hacer del mundo un lugar mejor, como tu madre quería. Carlos la miró, una chispa de emoción en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Bueno, dijo Amara, enderezándose, ¿recuerdas esa idea que tuvimos hace tiempo? Sobre crear una fundación para ayudar a estudiantes de minorías a acceder a la educación superior. Carlos asintió, una sonrisa formándose en su rostro. La Fundación María Valdés. Exacto, dijo Amara, su entusiasmo creciendo. Con este dinero, podríamos hacerlo realidad. Podríamos ayudar a tantas personas, Carlos. Carlos tomó las manos de Amara. Es perfecto. Es exactamente lo que mi madre hubiera querido. Se besaron, el entusiasmo y la emoción palpables entre ellos. Pero, dijo Carlos, apartándose, ¿qué hay de tu padre? ¿Deberíamos decirle sobre esto? La sonrisa de Amara vaciló. No lo sé. Las cosas han estado mejor desde la boda, pero aún es complicado, terminó Carlos por ella. Amara asintió. Tal vez deberíamos esperar. Ver cómo van las cosas. Tienes razón, acordó Carlos. Por ahora, concentrémonos en la fundación. Tenemos mucho trabajo por delante. Semanas más tarde, Carlos estaba en su oficina, trabajando en los detalles de la Fundación María Valdés, cuando su teléfono sonó. Era su padre. Papá, respondió Carlos, sorprendido.
A pesar de la reconciliación en la boda, las llamadas de su padre aún eran poco frecuentes. Carlos, la voz de Alejandro sonaba tensa. Necesito verte. ¿Puedes venir a la casa? Carlos frunció el ceño. ¿Está todo bien? Solo, ven, por favor. Es importante. Está bien, dijo Carlos, preocupado. Estaré allí en una hora. Cuando Carlos llegó a la mansión Valdés, fue recibido por una ama de llaves con rostro sombrío. Su padre está en el estudio, señor, dijo ella, guiándolo. Carlos entró en el estudio para encontrar a su padre sentado detrás de su escritorio, luciendo más viejo y cansado de lo que Carlos recordaba. Carlos, dijo Alejandro, levantándose. Gracias por venir. ¿Qué sucede, papá? Me tienes preocupado. Alejandro suspiró pesadamente. Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Carlos se sentó, su preocupación creciendo. ¿De qué se trata? Alejandro sacó un sobre de su escritorio y se lo entregó a Carlos. Léelo. Carlos abrió el sobre y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro palidecía. Esto no puede ser cierto. Me temo que lo es, dijo Alejandro, su voz cansada. Valdés Enterprises está en quiebra. Carlos miró a su padre, incrédulo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Alejandro se hundió en su silla. Fue una serie de malas inversiones. El mercado inmobiliario se desplomó, perdimos varios contratos importantes. ¿Por qué no dijiste nada?, exigió Carlos. Podría haber ayudado. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Cómo? Te desheredé, ¿recuerdas? Además, el orgullo es un defecto difícil de superar. Carlos se pasó una mano por el rostro. ¿Qué vamos a hacer? No hay mucho que podamos hacer, dijo Alejandro. La compañía está acabada. Tendré que declarar la bancarrota. Carlos se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. Finalmente, habló. Tal vez haya una manera de salvar la empresa. Alejandro lo miró, escéptico. ¿De qué estás hablando? Carlos respiró hondo. Papá, hay algo que necesito contarte. Hace unas semanas, me enteré de que mamá me dejó un fideicomiso. Un fideicomiso bastante sustancial. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿María te dejó dinero? ¿Sin decirme? Carlos asintió. 15 millones de dólares. Alejandro se quedó boquiabierto. 15. Carlos, eso podría salvar la empresa. Lo sé, dijo Carlos. Pero no estoy seguro de que sea lo correcto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, confundido. Es el legado de nuestra familia, Carlos. Tu herencia. Carlos se puso de pie, caminando hacia la ventana. Lo es. Papá, este dinero, mamá me lo dejó para que pudiera forjar mi propio camino. Para hacer del mundo un lugar mejor. Y salvar la empresa familiar no es hacer del mundo un lugar mejor, argumentó Alejandro. Carlos se volvió hacia su padre. Lo es. Papá, seamos honestos. Valdés Enterprises nunca se ha preocupado mucho por hacer del mundo un lugar mejor. Se ha tratado de ganancias, de poder, de mantener el status quo. Alejandro se levantó, su rostro enrojeciendo. ¿Cómo te atreves? He construido esta empresa con mi sudor y mi sangre. He proporcionado empleos a cientos de personas. Lo sé, papá, dijo Carlos, su voz suavizándose. Y respeto eso. Pero piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Podríamos ayudar a tantas personas a hacer una verdadera diferencia. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Carlos respiró hondo. Amara y yo hemos estado planeando crear una fundación. La Fundación María Valdés. Para ayudar a estudiantes de minorías a acceder a la educación superior. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja. ¿Es eso lo que quieres hacer con el dinero de tu madre? Carlos asintió. Creo que es lo que ella hubiera querido. Alejandro se dejó caer en su silla, luciendo derrotado. Supongo que tienes razón. Tu madre siempre fue mejor persona que yo. Papá, dijo Carlos, acercándose a su padre. No se trata de ser mejor o peor. Se trata de hacer lo correcto. Alejandro miró a su hijo, una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. Has crecido tanto, Carlos. Te pareces tanto a tu madre. Carlos sonrió débilmente. Gracias, papá.
Eso significa mucho para mí. Hubo un momento de silencio antes de que Alejandro hablara de nuevo. ¿Qué pasará con la empresa? Con los empleados. Trabajaremos en eso, prometió Carlos. Tal vez podamos vender algunas partes de la empresa, reestructurar otras. No dejaremos a nadie en la calle. Alejandro asintió lentamente. Supongo que es lo mejor que podemos hacer. Carlos puso una mano en el hombro de su padre. Lo haremos juntos, papá. Como familia. Meses después, Carlos estaba de pie en el podio, frente a una multitud de periodistas y dignatarios. A su lado estaban Amara y, para sorpresa de muchos, Alejandro. Bienvenidos, comenzó Carlos. Hoy es un día muy especial. No solo estamos lanzando la Fundación María Valdés, sino que también estamos anunciando una nueva dirección para Valdés Enterprises. Hubo un murmullo entre la multitud. Carlos continuó. A partir de hoy, Valdés Enterprises se dedicará exclusivamente a proyectos de desarrollo sostenible y responsabilidad social. Trabajaremos en conjunto con la Fundación María Valdés para crear oportunidades de educación y empleo para comunidades marginadas. Los flashes de las cámaras se dispararon mientras Carlos hacía una pausa. Sé que muchos se preguntan por qué estamos haciendo este cambio tan drástico. La respuesta es simple, porque es lo correcto. Porque creemos que los negocios pueden y deben ser una fuerza para el bien en el mundo. Carlos miró a su padre, quien asintió con una pequeña sonrisa. Este nuevo camino no será fácil. Requerirá trabajo duro, dedicación y, sobre todo, un cambio en nuestra forma de pensar. Pero estamos comprometidos con esta visión de un futuro más justo. Si esta historia te ha gustado, debes ver estas otras.